creo. Ajá, ya. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de el bebé Blueberry Muffin, perdón, malignidad y trastornos mieloproliferativos. Bueno, el término Blueberry Muffin es un signo cutáneo inespecífico caracterizado por la presencia de lesiones cutáneas azul rojizas, azul o violáceas de consistencia firme o también pueden ser nada más rojas. Fueron descritas por primera vez en recién nacidos con infección congénita por rubiola y actualmente pues se sabe que las lesiones pueden estar relacionadas con trastornos infecciosos, enfermedades hematológicas, metabólicas y pues hasta enfermedades neoplásicas. Vamos a recordar un poco de la hematopoiesis que sucede en el feto. Como sabemos, es sacovitelino, vaso, hígado fetal, médula ósea, pero bueno, durante este proceso la dermis también participa como un sitio hematopoyético transitorio. Por lo tanto, si llega a haber una hematopoiesis cutánea y aproximadamente al quinto mes de gestación, la piel tiene microambientes pues capaces de sostener eritropoyesis en precursores eritroides nucleados y bueno, esto obviamente no va a ser algo patológico del feto. Ya entre la 34 y 38 semanas de gestación, pues la médula ósea ya es funcional, ya hay una producción de eritropoyetina que ya está regulada y los macrófagos fagocitan a los restos eritroblásticos dérmicos. Como quien dice, podríamos decir que la hematopoiesis cutánea se apaga, ya que pues el recién nacido no va a necesitar de producir sangre fuera de la médula ósea. Entonces, ¿qué pasa y por qué en algunos bebés continúa la hematopoiesis cutánea? Bueno, el Blueberry Muffin no es una enfermedad primaria de la piel, sino es la consecuencia de un proceso sistémico que inicia intraútero. Y esto puede ser por diversas agresiones intrauterinas, ya sea anemia, hipoxia, infecciones, algunas neoplasias u otros trastornos inflamatorios. Entonces, el feto está bajo estrés hematopoyético por todas este tipo de situaciones. Si está anemia, pues obviamente hay una disminución del oxígeno tisular. Si hay una infección, pues obviamente va a haber una inflamación y si hay algún tipo de neoplasia, pues esa médula va a estar ocupada. Entonces, el feto detecta que no hay suficientes eritrocitos o no oxigena bien, pues por lo tanto van a venir todos estos sistemas compensatorios en el que el riñón y el hígado fetal van a empezar a producir eritropoyetina y la eritropoyetina no va a distinguir entre la médula ósea y la piel. Entonces, la eritropoyetina va a activar todos los sitios capaces de reproducir sangre. Por lo tanto, la dermis va a mantener la eritropoyesis y van a aparecer estos islotes de eritroblastos y van a ser visibles a través de la piel del recién nacido y lo que vamos a tener a consecuencia de esto, pues van a ser estas máculas azules violáceas que son focos de eritropoyesis. Pero, ¿por qué se ven azuladas? Se pueden ver azuladas por distintas formas, debido a que pues hay una alta densidad celular, por el simple hecho de que el recién nacido pues tiene una piel delgada, la localización dérmica profunda de estas, pero es importante saber que la dermis sí contiene agregados de precursores de eritrocitos nucleados y no nucleados. Como podemos ver en la imagen, ahí hay una imagen de una célula que es el eritroblasto policromatófilo, en el cual pueden estar estos en la piel. Entonces, generalmente esto no contiene ni células de tipo mieloide ni megacariocitos, por lo tanto, si llegara a haber blastos, pues obviamente esto ya no va a ser una hematopoiesis compensatoria, sino pues ya va a ser o vamos a estar hablando de una infiltración tumoral. Así que la morfología del blueberry muffin son máculas de color azul, rojizo, que no palidecen a la presión. Puede haber pápulas firmes o abombadas de 2 a 8 milímetros de diámetro. La erupción puede ser generalizada, pero normalmente la vamos a encontrar en tronco, cabeza y cuello. Y las máculas y pápulas pueden estar presentes al nacer y resuelven poco después. Y cuando resuelven, estas se van a tornar en unas máculas de marrón claro y se aclaran alrededor de la tercera y la sexta semana después del nacimiento.
Las causas del blueberry muffin pues son múltiples, ya que pues representa un hallazgo común a muchísimas entidades fisiopatológicas distintas, desde hematopoiesis extramedular reactiva pues hasta una infiltración no plástica cutánea, como ya lo habíamos dicho, lo que obliga obviamente pues a que se haga un abordaje diagnóstico pues sistemático en el periodo neonatal. Entonces tenemos desde infecciones congénitas, como ya conocemos TORCH, hemólisis severa, desde una incompatibilidad ABO hasta una transfusión feto-fetal, lesiones vasculares congénitas de algo tan simple como un hemangioma o a un glomangioma múltiple y pues malignidades de inicio temprano, que es de lo que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a abordar leucemia, histiocytosis de células de Langerhans y la mielopoiesis transitoria. Entonces, en cuanto a la leucemia neonatal, como sabemos, para poder decir que es una leucemia neonatal, tiene que estar diagnosticada en los primeros 28 días de vida y la incidencia estimada es de 1 a 5 casos por cada millón de nacidos vivos. Y la leucemia cutis, perdón, que es un término amplio que se describe ante cualquier infiltración cutánea por células leucémicas, es el signo inicial de presentación en aproximadamente el 50% de los neonatos con leucemia. Entonces, del 25 al 64% de estos pacientes podemos decir que pudiera tener una leucemia aguda neonatal y el 10% se pueden llegar a presentar sin ninguna infiltración medular. Y cuando esto sucede, el nombre es leucemia cutis aleucémica porque no hay blastos o no hay células malignas en médula ósea. En cuanto a la fisiopatología de la infiltración cutánea en sí, aún no se sabe el mecanismo exacto de cómo migran estas células leucémicas a la piel y no está como completamente esclarecido. Así que no se ha identificado un fenotipo específico asociado de forma consistente pues a esta localización cutánea. Así que se ha postulado que participan en innumerables quimiosinas, integrinas y moléculas de adhesión celular como la ICAM1 y estas moléculas facilitan como un homing cutáneo, van hacia las células leucémicas T y B y también llegan a expresar CD56, que el CD56 es una molécula de adhesión neural en blastos leucémicos y se ha asociado también con enfermedad extramedular, especialmente en leucemias con translocación 821. Entonces, el Blueberry Muffin Rash puede ser la manifestación inicial tanto de una leucemia mieloide aguda como una leucemia linfoblástica aguda. Y esto va a reflejar la infiltración extramedular cutánea por células hematopoyéticas inmaduras. En cuanto a la leucemogénesis intrauterina, pues se ha visto que hay altas cargas de células leucémicas al nacimiento. Se han observado hallazgos en autopsias de óvitos con leucemia y hay casos descritos en gemelos monocigotos con cariotipos idénticos. Y aparte de eso, también se han estudiado cuáles son todos los factores maternos asociados a esto. Hay diferentes estudios, hay un metaanálisis de casos y controles en el 2016 en el que se observaron que el consumo de alcohol durante la gestación se asociaba con un incremento significativo del riesgo de leucemia mieloide aguda en los hijos con evidencia de una relación dosis-respuesta del consumo del alcohol. También hay otro estudio de casos y controles multicéntrico en el cual se encontró que el uso materno de drogas psicoactivas como es la marihuana durante la gestación antes o después, pues incrementaba un riesgo significativo también de leucemia linfoblástica, aunque de menor medida vieron que leucemia mieloide. Pero en cuanto a la leucemia mieloide, se fijaron que los subtipos que mayormente era pues común eran los subtipos mielomonocíticos y monocíticos. Y también algo que me causó mucha sorpresa fue que también los flavonoides, que son compuestos naturales ampliamente consumidos en frutas, en verduras, también llegaron a observar que madres que consumían un alto
consumo de alimentos de flavonoides, pues llegaba a haber respuesta posterior a que estos pacientes también llegaran a tener leucemia mieloide o linfoblástica, pero en su mayor mieloide. En cuanto a las alteraciones genéticas más relevantes, pues la reordenación del gen MLL que se encuentra en el cromosoma 11q23 se asocia a leucemias agudas agresivas y puede presentarse tanto en LMA como en LLA. Y bueno, esto puede ser más agresivo con una evolución clínica pues más fea y una incidencia del 34% de este subgrupo es de LMMA. M4 con la translocación 816 y puede observarse con esta una remisión completa, pero se ha visto que la recaída ocurre en el 50% durante el primer año de vida. En cuanto a la presentación clínica de estos pacientes en la leucemia neonatal, se ha observado que llegan a tener hiperleucocitosis y en esta es variable en cuanto al LLA y LMA. En LLA la hiperleucocitosis puede ser desde hasta un 65% y en LMA hasta un 49%. Vamos a ver hepatoesplenomegalia en un 80%, la afectación del sistema nervioso central en un 50%, linfadenopatías en un 24%. El compromiso cutáneo que llega a presentar la leucemia neonatal es desde el nacimiento frecuentemente. Lo que vamos a ver son nódulos subcutáneos múltiples en la distribución de tronco y cara y vamos a ver como unos infiltrados azules generalizados. No blanquean la palpación y pueden ser subcutáneos difusos, pero nunca son nodulares. Entonces, esto aquí, las imágenes que ven son nódulos subcutáneos distribuidos en tórax y en tronco con infiltrados azulados que se observan justo en donde está los infiltrados azulados, se observan justo aquí. No sé si lo alcancen a ver. Y bueno, los nodulitos. En cuanto a las complicaciones de estos pacientes, pues obviamente puede causar el síndrome de leucostasis, que como ya sabemos, pues es una obstrucción microvascular por agregados leucocitarios, que esto pues puede causar a la larga pues falla cardíaca, el compromiso respiratorio, algunas alteraciones neurológicas. En cuanto a síntomas neurológicos en los pacientes en esta etapa neonatal, pues lo vamos a ver como somnolencia, coma y pues en síntomas respiratorios taquipnea, disnea, hipoxia con infiltrados pulmonares y hasta falla respiratoria. En cuanto a los estudios diagnósticos, pues obviamente vamos a tener que pedir un frotis de sangre periférica, su aspirado de médula ósea y todos los estudios citogenéticos. La biopsia de piel ante un blueberry muffin rash es obligatoria y ya el 10% de estos pacientes pueden tener leucemia cotis con médula ósea y sangre periférica normales. En cuanto a todos los hallazgos histopatológicos, los patrones que nos pueden reportar pueden ser variables, desde un infiltrado dérmico difuso denso de células pleomórficas e infiltrados en banda o nodulares. Raramente vamos a ver que compromete la epidermis y es frecuente que se extienda hasta tejido subcutáneo. Pero obviamente la caracterización de esto pues va a requerir todo el inmunofenotipo y correlacionarlo con la citogenética, perdón, y lo molecular. En cuanto al pronóstico de estos pacientes, pues es una mortalidad más alta que cualquier otro cáncer congénito. Se ha descrito casos de remisión espontánea en leucemia mieloide aguda y esto nos lleva a un dilema clínico que es tratar de inmediato o vigilar, sobre todo en aquellos neonatos que pues no están, perdón, con una presentación estable. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el trastorno mieloproliferativo transitorio, en el cual aquí, pues como sabemos, es la proliferación clonal de megacardioblastos que ocurre exclusivamente en recién nacidos con síndrome de Down y trisomía 21, perdón, con una incidencia aproximada del 4 al 6%. El trastorno mieloproliferativo transitorio resulta de dos eventos claves: la trisomía 21 y las mutaciones somáticas del GATA1, que recordemos que el GATA1 es un factor de transcripción hematopoyético esencial.
Así que esta proteína es súper importante porque enciende y apaga genes necesarios para la producción normal de células sanguíneas, sobre todo de megacariocitos, que como sabemos, sus precursores son las plaquetas, y de todos los precursores eritroides, como son los glóbulos rojos. Entonces, estas mutaciones en GATA1, específicamente en unas mutaciones estructurales del extremo N terminal, no son leusomogénicas por sí solas, requieren forzosamente la presencia de la trisomía 21 para ahora sí poder inducir este fenotipo mieloproliferativo. Y pues se detectan hasta en un tercio de los recién nacidos con síndrome de Down. En cuanto a la evolución natural de esta enfermedad, en la mayoría de los casos desaparece espontáneamente durante los primeros 3 meses de vida y sin embargo, tras un periodo de normalización de médula ósea y biometría hemática, un porcentaje significativo de estos van a desarrollar leucemia aguda, principalmente leucemia mieloide aguda. Y esto ocurre típicamente dentro de los primeros 4 años de vida. Y por esta razón es que los pacientes con síndrome de Down y el trastorno mielohiperferativo transitorio, pues debe de mantenerse en vigilancia estrecha. En cuanto a la presentación clínica de estos pacientitos, del 10 al 25% van a tener formas asintomáticas. Entonces, vamos a ver blastos circulantes con o sin leucocitosis, pero estos pacientes probablemente no tengan ninguna sintomatología clínica o algún signo aparente. En cuanto a las formas sintomáticas, pues vamos a ver hepatoesplenomegalia, puede haber ictericia, derrames pleurales o pericárdicos. Y de las manifestaciones menos frecuentes, pero que sí pudieran aparecer, fibrosis hepática fulminante, ascitis y pues insuficiencia renal. En cuanto a la afectación cutánea, sí se diferencia un poco de cómo encontramos el blueberry muffin rash de la leucemia congénita. Entonces, estas afecciones van a ser erupciones vesículo-pustular, secundaria a una diseminación cutánea de las células leucémicas. La distribución frecuentemente va a ser en la cara, casi siempre está comprometida, pero también puede afectar a alguna otra parte del cuerpo, como es tronco, cuero cabelludo, palmas y plantas. Estas pápulas, vesículas y pústulas se rompen y forman erosiones y costras sanguinolentas, tal cual como estamos viendo en la imagen. Y gradualmente vamos a ver que la evolución, ay, perdón. La evolución de estas lesiones llega a veces a tener una resolución espontánea y probablemente no deje cicatrices y lleguen a tener una resolución en semanas o meses, pero pues esto va a depender del curso hematológico, del curso del trastorno hematológico que actualmente esté en el paciente. En cuanto a la importancia clínica, pues el recién nacido con síndrome de Down y lesiones cutáneas, el trastorno mielofibrativo siempre debe considerarse como un diagnóstico diferencial, junto con infecciones bacteriales, virales o fúngicas, histiocitosis, incontinencia pigmenti o la leucemia cutis, como ya lo hemos estado viendo. Es importante reconocer esta entidad, es clave por el hecho de que tiene un pronóstico y manejo distinto, puede evolucionar a una leucemia mieloide aguda y obviamente pues va a requerir un seguimiento hematológico estricto. Ahora vamos a hablar sobre la histiocytosis de células de Langerhans, en el cual pues este es un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por infiltración y acumulación de histocitos en sangre y tejidos. En el periodo neonatal, la histiocytosis de células de Langerhans es la forma más frecuente de histiocytosis, seguida de linfohistiocytosis hemofagocítica y santo granuloma juvenil. La histiocytosis neonatal es rara, es una por cada millón de recién nacidos y aproximadamente 50% de los casos con afectación multisistémica tienen mayor riesgo de mortalidad relacionada con la enfermedad. El diagnóstico de histiocytosis de células de Langerhans llega a ser un poco difícil para nosotros porque, bueno, se comenta que esta enfermedad pues es una de las grandes imitadoras, ya que puede parecerse a muchísimas patologías.
Al principio, bueno, fue descrita inicialmente por Lichtenstein en 1953 como histiocytosis X, reflejando pues una etiología incierta. Incluía tres variantes clínicas nada más, que era la enfermedad de Leber-Sway, enfermedad de Hans-Schüller-Christian y granuloma eosinofílico, pero actualmente ya el término es tal cual histiocytosis de células de Langerhans, que pues obviamente esto va a sustituir a la histiocytosis X. Nada más para que ustedes lo tengan en cuenta. La clasificación actual es la del 2016 por la Sociedad del Histio-Cito, en el cual se divide por diferentes entidades. No me voy a meter mucho aquí porque vamos a hablar ahorita un poco más de la fisiopatología, que es un poquito más larguita. Entonces, y la histiocytosis de células de Langerhans, perdón, es una neoplasia inflamatoria clonal que es impulsada por varias mutaciones, perdón, oncogénitas que activan a la vía de la MAP. Esta vía que a su vez prende o enciende diferentes proteínas como es RAS, RAF, MEK y ERK, es como una cadena de activación de la célula que normalmente se enciende cuando nada más necesita regular tanto proliferación celular, diferenciación, supervivencia celular, respuesta a factores de crecimiento o respuesta extracelular. El problema con la linfostiosis de células de, de Langerhans es que hay mutaciones que dejan como este switch encendido todo el tiempo. Entonces, mutaciones como es el BRAF B600E o como es el MAC2K1 actúan como interruptor como atascado, así que estas células no van a permitir que migren y no van a permitir obviamente que evolucionen, que se diferencien, que proliferen, que tengan respuesta a factores de crecimiento, etcétera. Entonces, esto causa que pasen dos cosas principales, que aumente una proteína que es el BCL2L1, que aquí la célula no muere, entonces hay resistencia a la apoptosis y hay una disminución, una proteína que se llama CCR7, la cual la célula no migra y se queda atrapada. Y este es como como el meollo como clínico y fisiopatológico de las células de Langerhans, porque es cuando todas las células se quedan estancadas y causan como toda esta clínica florida en la piel. En cuanto a la presentación clínica, que son todas las manifestaciones cutáneas, además de las lesiones tipo blueberry muffin, se pueden observar muchísimas otras, como las pápulas escamosas eritematosas, las lesiones marrón rojizas con aspecto seborreico, pápulas que pueden ulcerarse superficialmente, lesiones exudativas que simulan eczema, dermatitis eritomo escamosa. Y pues la histocitosis de células de Langerhans pues se va a caracterizar por la infiltración de estos histocitos y otras células inmunes en distintos tejidos. Como podemos ver ahí en las imágenes, ahí sí tenemos un rash tipo blueberry muffin en el cual hay unas pápulas rojizas y también puede tener erupción maculopapular, pero reticulado, que es las que vemos en las extremidades del bebecito. Sin embargo, las manifestaciones cutáneas pueden ser floridas, pueden ser de distintas formas, en las cuales pueden ser pápulas y vesículas eritematosas, pueden ser solamente costras, perdón, puede haber como eritema y maceración. Y puede haber también, bueno, posterior ya la hipopigmentación residual que dejan todas estas lesiones de la piel. La enfermedad de células de Langerhans es una enfermedad multisistémica. En el 80% va a afectar hueso, la piel es la que se afecta en un 33% y en cuanto a neurológico, hipotálamo hipófisis es un 25%. Obviamente pues puede afectar hígado, vaso y médula ósea, que es un 15%, donde vamos a ver citopenias. Y en cuanto al sistema nervioso central que no tenga que ver con hipófisis, es del 2 al 4%, que aquí podemos ver lesiones tanto cerebelosas o una neurodegeneración progresiva. En cuanto al diagnóstico, obviamente tenemos que hacer una biopsia de estas lesiones, en el cual vamos a ver probablemente positivo a CD1A positivo, a Langerina 207 y a C100 positivo. También podemos llegar a ver gránulos de Birbeck visibles en microscopía electrónica.
Tenemos que obviamente hacer estudios complementarios como es una serie ósea, porque ya sabemos que es una enfermedad multisistémica que normalmente ataca primero a hueso, resonancia magnética cerebral, ultrasonido abdominal y bueno, todos los paraclínicos necesarios. En cuanto al estudio molecular, obviamente se tiene que hacer, ya que tenemos que buscar estas mutaciones de las que les hablaba de la fisiopatología, que es el BRAF B600C, el MAP2K1 y bueno, hay otras mutaciones como el ARAF. Entonces, en todo recién nacido con lesiones cutáneas persistentes, que las vean atípicas o que no mejoran con un manejo habitual, se debe de sospechar inistiocitosis de células de Langerhans, especialmente si ven que hay datos sistémicos asociados. En cuanto al pronóstico de estos pacientes, la supervivencia global es 90% sin órganos de riesgo. A órganos de riesgo me refiero a hígado, vaso y médula ósea. Estos son indicadores de mal pronóstico y pues de riesgo vital. Entonces, si tienen estos órganos de riesgo, pues obviamente baja a 60 al 70%. Los factores de mal pronóstico, pues disfunción hepática y medular, mala respuesta a 6 semanas de tratamiento, presencia de la mutación del BRAF B600 en médula ósea o sangre periférica, ya que pues esto se asocia a recaídas y a diseminación. En el contexto de un recién nacido con lesiones cutáneas de Blueberry Muffin y pápulas costrosas persistentes y signos clínicos, se debe considerar histocitosis de células de Langerhans porque se considera una urgencia oncológica. Y bueno, también para que sepan, del 30 al 40% desarrollan secuelas permanentes como diabetes insípida, déficit de crecimiento y disfunción neurocognitiva o a veces osteonecrosis. Entonces, en cuanto a las perlas clínicas, perdón, que me gustaría que se llevaran de esta presentación, es que el Blueberry Muffin no es un diagnóstico, es un signo clínico. En el neonato, la piel puede ser la primera pista de la enfermedad oncológica sistémica. La persistencia de lesiones más datos sistémicos, sí o sí hay que hacer una biopsia. En cuanto a síndrome de Down y lesiones cutáneas, pensar en trastorno proliferativo, perdón, transitorio y en una dermatitis que no mejora y tiene a lo mejor algunos otros signos sistémicos, pensar en células de Langerhans y blastos de piel, incluso con médula normal, hay que pensar en una leucemia cutis. Ya como resumen de Blueberry Muffin Maybe, pues como les comentaba, es una expresión cutánea de procesos hematológicos y oncológicos iniciados in útero, aunque clásicamente se asocian a hematopoiesis extramedular en el periodo natal, lo debemos de considerar como un signo de alarma. La leucemia congénita, el trastorno mieloproliferativo transitorio en síndrome de Down e histiocytosis de células de Langerhans son diagnósticos clave que pueden debutar con lesiones cutáneas y reconocer estas características diferenciales permite pues la intervención temprana, cambiar el pronóstico y posiciona pues como la piel como una herramienta diagnóstica clínica en las urgencias oncológicas neonatales. Gracias. Bien, Juan. Ahorita no sé si quieres hacer algún comentario respecto a histocitosis. La doctora Vero es la encargada de la clínica de histocitosis. Por eso le voy a dar la palabra y luego Gracias. Que yo recuerde, en el periodo neonatal nada más, bueno, hemos tenido dos niños, uno que fue localizado en piel y que cuando está localizado en un solo segmento del piecito, nada más, no tenía otros datos sistémicos, a eso se le llama Hashimoto-Pritzker, pues excelente supervivencia, le fue muy bien. Pero a otro bebé que también llegó con nosotros, tenía como 17 días de vida, llegó infectada a su vez, entonces falleció de choque séptico, a pesar de que clínicamente pues tenía como las histocitosis clásicas que conocemos, pero no sobrevivió. Otros niños que hemos tenido pues ya se diagnostican fuera de la etapa neonatal, aunque las mamás refieren que tenían como que desde el nacimiento algunas lesiones. Pero las que han llegado, esos dos niños son los que recuerdo que han llegado en la etapa neonatal. Ya de otras enfermedades, pues sí hemos tenido leucemias mieloblásticas agudas, neuroblastos, todas las malignidades que mencionó Paola, pues sí, sí hemos tenido y sí con manifestaciones en piel. Muy bien.
Y respecto a los niños con síndrome de Down y mielopoiesis anormal transitoria, yo creo que aquí dejar el mensaje de que, como ya lo dijo Pau, un gran porcentaje cursan asintomáticos, ¿sí? Entonces, yo recomendaría aquí los chicos de hemato y onco saben que todo niño Down debe tener al menos una prótesis de sangre periférica en los primeros 7 días de vida. Después de eso ya no sirve. Y esto es porque si hay blastemia en sangre periférica, es una indicación de buscar la mutación del gen GATA1. Entonces, aquí se hace por protocolo porque genética lleva a ese protocolo, pues, y no es antojo nuestro. Entonces, a donde ustedes vayan a ir a trabajar, pues hay que tener en mente, porque seguramente les van a tocar niños Down, mucho niño Down. Y si hubiera blastemia y fuera asintomático, pues sí buscar la mutación. Y la otra es que a pesar de que tengan síntomas, los síntomas son tan generales que se pueden confundir con lo que sea. Si la tienes todavía por ahí o ya la quitas. Permíteme. Si ustedes pueden ver hepatosplenomegalia, ictericia, ¿a qué le echan la culpa? Sepsis. Que muy probablemente es una mielopoiesis anormal transitoria que sí está siendo clínica y que podemos estar dejando pasar por alto. Pueden ser desde allí o pueden ser ya hasta incluso problemas ya mucho más serios. A ver si lo tienes Sí, por ahí, permíteme. Xavier. Y entonces, pues un prótesis de sangre periférica, pero específicamente ustedes pídanlo en busca de blastos, porque si no, no se hace como esa búsqueda tan específica. No sé si siempre van a tener un hematólogo que se los revise, o va a ser el patólogo clínico, o va a ser el técnico de laboratorio. Entonces es en busca de blastos. ¿Sabes? Y ahí está, miren, hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, derrames pleurales y o pericárticos, alguna alteración de las pruebas de función hepática, que también se lo echamos la culpa a otras situaciones, menos a que pueda ser un TAM clínico. Si ya hay ascitis o ya hay algún otro dato, incluso insuficiencia renal, pues ya como que nos sugiere un poco más. Pero aunque no es tan alto el porcentaje que presenta esto, y si lo presente, hay que tener en mente esto de la vigilancia, sobre todo en los primeros 4 años, porque como ya te comentó, ellos pueden realizar en los primeros 4 años una leucemia que se llama asociada al síndrome de Down, ¿sí? Ya después de eso, si hacen leucemia, pues ya no es asociada al síndrome de Down y ya se manejan de manera diferente. Y aquí es importante porque tienen una respuesta tan espectacular que tienen muy buen pronóstico estos niños. Les damos un protocolo muy light en quimioterapia, responden muy bien y pues hasta el momento de la serie que llevamos no hemos tenido ninguna recaída. Les da poca toxicidad, muy tranquilos, en menos de un año y medio ya están libres de la enfermedad, etc. Sin embargo, hay que recordar que eso es los que hacen la leucemia, pero la TAM como tal, pues no se maneja con quimioterapia, porque ¿cómo quedamos que es la evolución? Transitoria, su nombre lo dice, ¿verdad? Que puede responder en cuántos meses. Pero si hay criterios para iniciar tratamiento es por reducción. Eso, eso iba a comentar. Entonces, generalmente el paciente que no está grave, que está estable, hay que dejar que pase esa transitoriedad. ¿Cuáles serían los criterios ahí en los que sí empezarías tratamiento y con qué? Tienen leucocitos mayores a 100.000, que tengan manifestaciones De sistémicas. leucostasis. Y el tratamiento es de reducción con citarabinas, 100 miligramos por metro cuadrado. Hay infusión continua, ¿verdad? Allí, ¿por qué? Porque tenemos leucostasis. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que vamos a seguir un protocolo de quimioterapia, es solamente para tratar la urgencia hemato-oncológica que está presentando el niño en este momento. Ahora, ¿cuál sería la diferencia en un niño Down? Porque, a ver, un niño Down puede tener leucemia congénita. Sí. ¿Cómo diferenciarían entre un TAM y una leucemia congénita? Pues la mutación de GATA1. Sí, sin embargo, te la van a tardar casi el mes. Tú ya necesitas tomar decisiones. A pesar de que la leucemia del Down puede ser mieloide o linfoide, lo más frecuente es que sea mieloide y M7, y una leucemia congénita puede ser De cualquier cualquier tipo. Está bien.
¿Alguna otra cosa? ¿A alguien se le ocurre algo más? Mm, La mutación 821. Pudiera ser, pero también te va a tardar un mes. ¿Cómo es el conteo de una médula ósea de una leucemia congénita? ¿Y cómo es el conteo de una médula ósea de una TAM? Pues el atarno es elevado. En médula ósea, Pues, porque esa es la las- diferencia. Esa es la diferencia. En la TAM hay más blasfemia periférica. En la leucemia congénita sí o sí tienes que completar el requerimiento de la cantidad de blastos para considerarse leucemia en médula ósea. ¿Sí? Esa podría ser una de las diferencias que les puede ayudar. Obvio la clínica, obvio que no mejora, etc. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Nomás que la leucemia congénita es un diagnóstico súper raro. Son muy Sí, pocos casos reportados y generalmente con el leucocitosis pensamos en primera mano otra cosa, ya al descartar la principal causa que es el síntoma. sí, claro. Ujú. Y que allí, por ejemplo, en el prótesis de sangre periférica, pues, ¿qué vas a notar? Desvías. Ajá, exacto. Y los niños con síndrome de Down, no sé, o sea, por alguna razón no se toma el proteína los primeros 7 días, después ya no es. No, ya no, porque como es transitorio, empieza a desaparecer los blastos. Ya no es